Hola, hola, muchísimas gracias a las personas que nos acompañan. Yo soy Gustavo Delgado. Hoy recibimos de manera virtual al candidato presidencial Luis Amador Jiménez. Él representa al partido Integración Nacional. En primer lugar, don Luis, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Pura vida, muchísimas gracias a Gustavo y todos los que nos están escuchando y viendo. Un placer estar con ustedes y espero que podamos tener una buena discusión para que la gente esté bien informada qué es lo que proponemos y por qué nos interesa tanto ir a que Costa Rica salga adelante. Maravilloso. En primer lugar, como le comentaba extra micrófonos, don Luis, quisiera que usted mismo se presentara. ¿Quién es Luis Amador? Y en esta carrera presidencial lo queremos conocer un poquito más a fondo. Vamos a ver, Luis Amador tiene casi 50 años, es profesor universitario, trabaja asesorando en Medio Oriente desde el año 2017 a diferentes municipalidades y gobiernos locales en temas de transporte, de infraestructura. Fui ministro de Obras Públicas y Transportes del 2022 al 2024. Fue un honor poder servirle al país y tratar de reactivar al MOP, que en aquel momento estaba muy mal parado por todos los casos de corrupción que habían pasado. En este momento, pues soy uno de los candidatos presidenciales porque me interesa muchísimo realmente concentrar los esfuerzos en los temas estratégicos que el país tiene que salir adelante, que ya vamos a conversar pronto. Y Ujú. por eso es que hoy estoy aquí, para presentar la propuesta y pedirle su voto. Excelente. Don Luis, yo siento que con usted el caso es un poco particular. ¿Por qué unirse al Partido de Integración Nacional? ¿Cuáles son esos valores en los que ustedes comparten para poder ser usted el representante principal de esta agrupación política de cara a la elección del 1 de febrero? ¿Qué promueven ustedes como partido? Vea, como partido, ellos y yo como persona, uno se da cuenta que lo que importa es el individuo, el bienestar de la persona, el bienestar de la familia, el que tengan acceso a oportunidades de empleo, de salud, de educación, recreativas, de cultura, etcétera. Y eso no se está dando en Costa Rica. Es muy difícil las oportunidades. Cuando yo me acerco al partido Integración Nacional, me doy cuenta que el doctor es un humanista, que él ve a la persona como centro, todo está dirigido al bienestar. Él trabajó en la Caja del Seguro Social por muchísimos años y tienen una propuesta de rescate de la Caja en el que más bien fortalece a la institución para que siga dando el servicio a las personas. Eso fue uno de los aspectos medulares que más me gustaron de la propuesta de ellos. Y bueno, por eso es que logramos firmar un pacto nacional de rescate del país. Obviamente mis áreas son áreas de infraestructura, de transporte, de empleo, de educación, de salud, de seguridad pública. Las áreas del doctor son áreas un poco más sociales, de rescate de la caja del Seguro Social, del sistema de pensión también. Y creo que hace un muy buen complemento. Excelente, maravilloso. Gracias por eso. Ahora, eh, Costa Rica se ha destacado a lo largo de décadas por un respeto y más bien una promoción a la libertad de expresión y a la libertad de prensa también. Últimamente, tanto medios de comunicación formales se han visto amenazados como ciertas personas ahora no se sienten tan cómodas de poder expresar sus opiniones. En un eventual gobierno suyo, ¿cómo describiría la relación con los medios de comunicación y cómo promovería esa libertad humana como es ese derecho humano que es la libertad de expresión? Mire, sería una relación cordial, estrecha. Más bien les pediría ayuda porque hay que diseminar muchísima información para que la gente entienda la verdad real de dónde está Costa Rica hoy, el por qué se hacen las cosas de cierta manera, para más bien pedir el apoyo a la población. Yo creo que hasta donde se pueda, en Consejo de Gobierno y otras reuniones tendremos cámaras abiertas con cobertura de quienes quieran transmitir. Eso no se está dando en este momento, pero si usted ve otros países, el Parlamento transmite 24/7 todas las reuniones.
Yo quisiera que eso sea cierto en Costa Rica, excepto los temas de seguridad pública, porque se pierde el factor sorpresa cuando uno está luchando contra el crimen organizado. Eso sería una excepción. Y hay otras excepciones, pero en su mayoría cuando se discute el presupuesto, por ejemplo, el por qué no se puede asignar más de recursos para algo, el por qué necesitamos ir por los recursos naturales, el por qué estamos tomando ciertas decisiones, yo quisiera esa apertura completa a la prensa. Y la prensa para mí es más bien un socio estratégico que permite que la población se eduque, conozca, se involucre, porque todos ustedes que critican el por qué estamos hoy donde estamos y por qué las cosas no parecen tener esperanza, se ocupa que todos ustedes vengan más bien a apoyar, sea que lo quieran hacer viniendo al gobierno, que lo quieran hacer desde sus trincheras, pero que todos estemos detrás de una misma línea. Es la única forma en que Costa Rica realmente va a poder salir adelante cuando logremos tomar decisiones difíciles que permitan que el país se mueva. Excelente, muy bien. Don Luis, de las preocupaciones profundas que se tiene actualmente a nivel de todo el territorio nacional, podemos destacar el asunto de la inseguridad. ¿Cómo volver a esa Costa Rica pacífica, a esa Costa Rica tranquila que nos permitía en otros momentos caminar libremente por las calles, ya sea en San José o fuera del área metropolitana? ¿Cómo volver sobre la senda de la seguridad? En el materia de seguridad hay un montón de cosas que hacer. Se parten en dos áreas, el área proactiva y el área reactiva. ¿Ok? En el área reactiva es lo que tenemos que hacer de inmediato. Es una mejor coordinación operativa entre los cuerpos de policía. Coordinación operativa significa que vigilancia aérea desde el aire, guardacostas desde el mar, la policía de control de drogas, policía fiscal, policía migratoria, en lo que es trata de personas, trasiego de sustancias ilícitas, etcétera. Lo que es la dirección de inteligencia y seguridad. Todos esos tienen que coordinarse muy bien. Tradicionalmente existe un cuerpo consultivo que es el que integra al presidente de la República, el presidente de la Asamblea Legislativa, el director del OIJ, el fiscal general, el presidente de la Comisión de Narcotráfico y Seguridad, y los ministros asociados que son Justicia, Fuerza Pública, Gobernación, que es un cascarón, pero podemos hablar de eso en un momento. Eso hay que reactivarlo para que podamos hablar y coordinar bien el esfuerzo. También obviamente necesitamos meterle recursos suficientes a lo que es la inteligencia y a lo que es la lucha contra el crimen organizado usando tecnología. En otras naciones tienen sistemas donde hay cámaras en todas las esquinas del país, donde hay reconocimiento facial en esas cámaras. Entonces, si ven a alguien, saben quién es esa persona. Quien entra al país está todo controlado, está capturado en migración, se sabe quién es el que ingresó, cuándo ingresó, por dónde ingresó. Las cámaras también hacen seguimiento. También hay un centro de control y comando, que es como una sala de cine donde está todo lleno de pantallas y tecnología. Tiene cámaras de calor, tiene sensores, tiene todo lo que se puede y además tiene minería de datos. La minería de datos le permite a uno ver dónde están ocurriendo los diferentes tipos de acontecimientos. Si es narcotráfico, si son tiroteos, como el otro día, la semana pasada hubieron 2 tiroteos en San José, hubieron 2 o 3 muertos, si no me equivoco. Todo eso se va controlando y se va viendo cómo se está moviendo. ¿Cuáles son esos 30 cantones que tienen más problemas? También hay que meter equipo. Ese equipo es equipo de primera. Fuerza Pública a mí me ha dicho, cuando yo era ministro, es que no podemos perseguir la lancha de los narcotraficantes. Tiene 3 motores de 800 detrás y la nuestra solo tiene 2 motores de 600. Entonces, estamos chingos, digamos, perdonando la palabra desde el punto de vista de eso. Pero también tenemos que pensar que no estamos pagando los salarios necesarios para garantizar que no sean corrompibles.
para garantizar que no se corrompan nuestras fuerzas policiales. Desgraciadamente, si a alguien se le paga mal, de ahí los pueden intentar sobornar. No estoy acusando a nadie ni diciendo que ellos sean, pero tenemos que proteger ahí también. Vea usted la grada gigantesca que hay entre el salario de los nuevos policías que entraron con la nueva ley de empleo público y los que todavía están ahí. Una grada gigantesca que eso desincentiva a cualquier persona. No le estamos pagando su carrera profesional, su carrera policial a los policías. Y finalmente, necesitamos trabajar la parte proactiva, la parte preventiva. Muy brevemente, porque sé que estoy tomando mucho tiempo, esa parte preventiva se refiere a los 30 principales cantones, levantarles las oportunidades de acceso a empleo, de acceso a educación y de soporte social, con lo que son bonos para la vivienda, lo que son becas para sus hijos y paquetes de ayuda que se manejan a través de Limas. Solo así uno puede sostener con el respirador artificial esas 30 zonas para evitar que se vayan al crimen y en paralelo uno reactivamente está opacando el crimen, cortándole el oxígeno y dándoles por donde más duele, arrancando esa mala hierba. Esas dos cosas tienen que moverse en paralelo. Excelente, muy bien. Tenemos otra situación, sin lugar a dudas, que es preocupante y es a nivel educativo. Los índices nos muestran que esa gran ventaja, esa fortaleza que tenía Costa Rica a nivel de un sistema educativo y una población educada, pues cada vez se va mostrando más debilitado. ¿Cómo retomar el rumbo en esa línea, don Luis, en un eventual gobierno suyo? Sí, vamos a ver, y esto es una situación que viene de ya varios años, ¿verdad? Es lo que le llaman el apagón educativo, pero que ha venido haciendo que cada vez salgan menos preparados los chicos de la escuela. Y el problema es que muchos de ellos tienen que ir a trabajar después de eso. Otros podrán acceder a la universidad, pero entonces enfrentan una grada. Yo salí de un colegio público y no les voy a mentir. Cuando yo llegué a la universidad sentí una grada y eso era en los años 90 y me costó un par de años batallando. Pero bueno, para el punto de que usted me pregunta, uno tiene que trabajar el que al final en los últimos años del colegio el sistema cambie curricularmente. Es la gran reforma educativa curricular. ¿Qué significa? Que en tercero, cuarto, quinto año, uno implementa un modelo de bachillerato internacional, que tenemos que poder hacerlo universal, universal en Costa Rica. El conocimiento de base, que es memorístico, que es lo que nos enseñan en la escuela, ok, está bien, nos da la base, pero en los últimos años hay que desarrollar las destrezas y habilidades. Eso significa que la forma en que se aprende es diferente. Es a través de proyectos, casos de estudio y diferentes herramientas que el educador usa para que los niños y los muchachos entiendan cómo tomar el conocimiento de base y aplicarlo. Y entonces ahí puede ser en ciencias, matemática y el famoso STEAM que todo el mundo habla, pero también puede ser en las otras áreas, puede ser en áreas sociales, puede ser en áreas que después los lleven a ser abogados, los lleven a ser sociólogos, los lleven a ser historiadores, los lleven a trabajar en aspectos audiovisuales y de producción televisiva. Hay muchísimas áreas. Uno tiene que identificar claramente cuáles son las áreas donde hay mejor aptitud y entonces ahí los muchachos pueden separarse en esas áreas. Y el segundo aspecto que la educación de Costa Rica necesita es ser bilingües. Es inaceptable ya que no seamos bilingües. Y cuando uno ve la evaluación educativa, el estado de la nación y las estadísticas, es bastante triste. ¿Cómo se implementa el bilingüismo? El bilingüismo necesita que nuestros profesores usen de la cooperación internacional para ir a hacer sus pasantías y que vengan con un buen nivel de inglés ya perfeccionado. Todos los que están estudiando para ser educadores y los que son educadores en este momento que tengan la oportunidad de tomar un catch-up para que puedan llegar ahí. Tenemos una población afrodescendiente que habla inglés, es un broken English, pero lo habla y se puede aprovechar. Tenemos la inversión de zona franca que se puede destinar y focalizar para que sea única y exclusivamente atraer tutores de inglés. Y tenemos todos los colegios privados que en este momento tienen que hacer
trabajo comunal y pasantías y trabajo social y los mandan a los barrios a hacer alguna encuesta, eso es una pérdida de tiempo. A todos esos muchachos y muchachas de colegios privados, los mandamos a un conversatorio de 1 hora, 2 horas todos los días a una escuela pública que les quede cerca de la casa y que se sienten a conversar con los otros muchachos de la misma edad, pero que lo hablan en inglés. Y entonces ahí empezamos a levantar el inglés. Obviamente el Estado tiene que invertir en esto, pero es un asunto de focalizar recursos y ya hay programas exitosos. Yo conozco personas de Pérez Celedón, de Buenavista, que es cerca, subiendo las faldas del Talamanca, que hace ya algunos años hicieron programas piloto y son bilingües. Uno de ellos acaba de estudiar conmigo, está terminando la maestría y acaba de escribir su tesis en inglés, de escuela y colegio público. Eso es lo que tenemos que ir a hacer en Costa Rica. Muy bien. Hablemos de generación de empleo. Yo lo dimensiono tanto en la atracción de inversiones, empresas de afuera que lleguen a creer en Costa Rica y en la fuerza laboral que tenemos en el país, como también la generación de nuevas empresas, sobre todo micro, pequeña y medianas. En un gobierno suyo, ¿cómo fomentaríamos el empleo formal en nuestro país? Vea, tenemos que hacer varias cosas. Primero, recordemos que tenemos un régimen de zona franca y que ahora puede estar fuera de la GAM. Después, recordemos que tenemos el régimen tradicional, que tiene una carga financiera impositiva elevadísima, ¿ok? Y que entonces eso los restringe de generar empleo, porque cargas sociales más impuestos y cuidado y no llegan al 50%. Zona franca en este momento está concentrada en la GAM. Podemos generar corredores cerca de Limón, cerca de Guanacaste y cerca de la zona sur, porque queremos reactivar también los aeropuertos de Limón como un aeropuerto comercial que traiga inversión y turismo y que beneficie a la zona franca que queremos desarrollar sobre Ruta 32 en proximidad de ese aeropuerto. También está el puerto, obviamente, para los productos de zona franca que tengan que moverse por puerto. En la zona sur queremos zona franca cerca de Golfito y Palmar Sur, con el aeropuerto internacional que queremos desarrollar ahí en Palmar Sur para que la Ruta 2, Paso Canoas, Palmar Sur, sea una zona franca todo lo largo de esa ruta. Eso nos genera, también en Guanacaste el mismo modelo, ¿verdad? Eso nos genera esos 3 clústeres de empleo regional. Para lo que es el casco central, tenemos que trabajar varias estrategias. Una de ellas es con las universidades. Yo quiero formar un consejo de investigación eh, aplicada que sea, como decir, el CONARE, pero que utilice parte de los fondos que no se están dando ahorita del FES, dar esos fondos a ese consejo que es de las universidades y que les financie investigación aplicada. Las áreas de investigación aplicada será COMEX, uno de ellos, MISID, MAKE, que tendrán que identificar cuáles son las áreas de mayor potencial que nuestro país tiene en biotecnología, en farmacia, en desarrollo de software, en las diferentes áreas y aspectos, en medicina también, en lo que es ingeniería, en lo que es transportes, puede ser desarrollo de investigación aplicada para las industrias o para el gobierno. Y eso genera incubadoras de empresas. En otros países así lo hacen. Son incubadoras de empresas porque les dan un proyecto de alto potencial que tiene financiamiento que permite que los muchachos que están en la universidad trabajen directamente en esos proyectos y aprendan y tengan experiencia laboral y que de ahí en adelante, si todo es exitoso, eso se convierta en una pyme y después viene la otra parte, que es una parte en la cual tenemos que ir a apoyar a las pymes para que las pymes tengan mejor posibilidad de digitalizarse, de ofrecer sus productos al mercado latinoamericano y al mercado internacional. Entonces ahí usted pega una cadena en la cual usted con el conocimiento de base genera incubadora, con la incubadora genera pyme, a la pyme le mete apoyo y ese apoyo las hace crecer. Y, perdón, solo para cerrar en 10 segundos, uno de los aspectos por los cuales queremos ir a extraer los recursos naturales, que yo sé que ya vamos a hablar de eso, los recursos naturales nos permiten bajar la carga impositiva
que la renta caiga, que ventas caiga. En los países donde los recursos hidrocarburos se explotan hay 0 o 5% en el peor caso de IVA y 0% de impuesto de renta. Imagínese usted nuestro sector empresarial si le logramos bajar renta a 0 y IVA al 5%. Disparamos lo que es el sector tradicional y le alivianamos esa carga gigantesca que tienen hoy. Excelente, muy bien. Ya que usted lo menciona, pasemos a hablar acerca de los recursos naturales. Costa Rica se ha logrado vender, entre comillas, de una manera pues muy importante a nivel internacional. Sin embargo, hay muchos desafíos a nivel interno en el aspecto, digamos, de sostenibilidad. ¿Cómo lo abordaría usted en su administración? Primero que nada, quiero decir que existe técnica y tecnología para hacerlo, para la exploración y explotación de recursos naturales, que ya los voy a detallar, para que eso sea ambientalmente sostenible, o sea, para que tenga un impacto que es neutralizado. Y eso lo hace Noruega, lo hace Canadá, lo hace los diferentes países que explotan sus recursos naturales. Y esos países son los países desarrollados que con esos recursos naturales financian otras industrias. Costa Rica tiene gas natural. El gas natural es base para fertilizantes, es base para energía, es base para cocinar, es base para calefacción, es base para muchísimas cosas. Tiene petróleo. El petróleo no son solo combustibles, el petróleo también son aceites y lubricantes. El petróleo es parte de componente para llantas. El petróleo es refinado, se puede usar inclusive para cosméticos, para algunas cosas, para plásticos. ¿Ok? Costa Rica tiene oro, que también tenemos una situación muy difícil, pero tenemos oro en 2.500 millones de dólares, lo que está estimado ese oro. Y el petróleo y el gas está estimado al 15% de canon, si lo damos en concesión, en 1.000 millones al año de dólares. Si lo damos en concesión, ahora imagínense si lo logramos sacar y explotar nosotros, utilizando a Recope, al ICE, al MINAE, en una alianza y agarraríamos el 100% de eso. Entonces, eso es lo que se dice internacionalmente un game changer. Esto cambia las reglas del juego fundamentalmente. Y solo para cerrar, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, vean los ejemplos. Explotan sus recursos naturales, generan un desarrollo inmobiliario donde venden los apartamentos en tierras que eran antes del gobierno, que están ahí botadas, y si usted va al registro nacional y ve cuántas tierras le pertenecen al Estado, se queda anonadado. Estos países han hecho esa cadena. Después del desarrollo inmobiliario, mueven la industria de producción visual, televisiva, cinematográfica, mueven la industria turística. Y después de eso empiezan a traer universidades internacionales en clusters, donde empiezan a desarrollar lo que ya le expliqué previamente. Y después de eso empiezan a pegar servicios de noticias que son regionales, como la BBC. Imagínense transformar el CINAR y empiezan a generar una cadena de diferentes industrias donde traen los conglomerados y el control regional de conglomerado que le da servicios a otras partes y no cobran un solo 5 de impuestos, los salarios son altos, la calidad de vida invierten en tener sistemas de transporte espectaculares, parques para que la gente pueda ir, playas donde hay instalaciones públicas, usted pasa y ve jardines japoneses y fuentes y puentecitos en circular y usted tiene sillas gratis, baños. O sea, el nivel de bienestar que esto traduce para la población es impresionante. Eso es lo que tenemos que ir a hacer en Costa Rica y tenemos que aprovechar la capacidad de la refinadora costarricense de petróleo y del ICE. El ICE ya hizo perforaciones históricamente. Ya en algunos puntos sacó 300, 400, 500 barriles de petróleo. Ya hubieron concesiones dadas que el Estado se echó para atrás y las canceló. En 10 segundos cierro. Nuestro presupuesto nacional hoy por hoy, el 40% de lo que se recauda en impuestos se va a pagar la deuda interna.
del país. Solo queda el 60%. Y con ese 60%, ustedes, amigos que me escuchan, apenas alcanza a brincos y saltos para ir poniendo los parches que usted ve hoy y por los cuales usted dice por qué es que no logramos salir de aquí. Es por eso. Y así es como podemos salir, explotando esos recursos. Muy bien. Don Luis, nos queda hablar acerca del tema de salud. Yo lo he dicho en otras entrevistas, una sociedad que no está sana, que no se siente con acceso a los servicios de salud, es una sociedad que le va a costar mucho desarrollarse. Aquí tenemos una situación particular, son las listas de espera. Detrás de las listas de espera viene otra serie de desafíos importantes en materia de salud. ¿Cómo abordarlos en una eventual administración suya? Vea, las listas de espera es el reflejo de la reducida capacidad física y humana que tiene la Caja del Seguro Social. También en parte se deben a que nuestro personal de salud, los médicos, les están dando la carga administrativa. Hay que atacar las dos cosas. Voy a empezar por la segunda. Tenemos que traer personal administrativo que se encargue de toda la administración y personal médico que se pueda concentrar. Yo he hablado con varios médicos y me han dicho, es que la mitad del día la gasto en carga administrativa. Esa mitad del día se puede gastar en atención de pacientes. Segundo, la infraestructura física, el Hospital de Cartago, el Hospital de Limón. ¿Dónde están? Sin capacidad los existentes. Pero más allá de eso, hay un montón de VAIs que hay en diferentes niveles. Hay VAIs un poco más avanzados, otros menos avanzados, unos más básicos, otros que cubren un poco más. Todos esos VAIs tienen que ser clínicas. Si usted va a países desarrollados, usted no tiene VAIs, tiene clínicas en las diferentes comunidades. Y ahí entonces se puede dar atención hasta nivel intermedio de muchísimas cosas para evitar que se colapsen los pocos hospitales generales que tenemos. Eso significa que los hospitales tienen que tener suficientes salas de operación, cuidado intensivo, equipamiento, pero también personal médico. El personal médico lo estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque no se le paga bien. No se le están reconociendo muchas cosas y en el sector privado a ese personal médico le están pagando bien. ¿Qué pasa, amigos que nos escuchan? Si perdemos a todo ese personal, se van los hospitales privados. ¿Para dónde agarramos? Y les voy a dar un caso directo mío. Yo me intoxiqué 2 veces mientras era ministro. Terminé en una clínica pagando 700,000 colones cada ocasión. Eso es lo que vale apenas ir unas cuantas horas. Tenía un seguro médico que me ayudó a pagarlo, pero imagínese usted tanta gente que no puede cubrir esto. Entonces, en una futura administración vamos a ir a organizar adecuadamente la caja desde el punto de vista administrativo, porque ahí hay cierto desorden que hay que ir a manejar. Hay que poner enterprise systems de los sistemas que las empresas internacionales y empresas de gran calibre tienen para poder manejar suministros, la parte financiera, la parte contable, la parte operativa. Esto es toda una reingeniería que hay que ir a hacer a lo interno con profesionales en ingeniería industrial, profesionales médicos, profesionales administradores generales, etcétera. Cuando eso se haga, hay que poner en regla el pago de lo que le debe Hacienda y el Estado a la caja. Pero con eso, con la simple optimización que se hace ahí, ya los recursos que entran le garantizo que alcanzan para muchísimo más y entonces empezamos a invertir fuertemente en la infraestructura y en levantarle las condiciones al personal de salud. Excelente. Don Luis, hemos abordado todos los temas que teníamos en agenda y nos queda el último ejercicio y es en el que usted le habla directamente a las personas que nos están acompañando y les dice por qué este próximo 1 de febrero, dentro de las opciones que hay, la mejor es la suya. ¿Por qué votar por usted este próximo 1 de febrero? Adelante. Costarricenses, amigos, amigas, el servidor que les habla ya estuvo en la administración pública
ya demostró con algunos hechos concretos y obras que sí se puede tomar una institución y echarla a andar. Inclusive, muchos no lo saben, nos habían hackeado y por un año y medio trabajamos a papel, sin computadoras, y aún así usted vio lo que el MOP fue capaz de hacer. Hoy les pido su voto para reactivar el Estado, para modernizarlo, para que todas las instituciones vayan a enfocarse en los proyectos estratégicos que van a transformar al país, en utilizar nuestros recursos naturales, en levantarle la calidad de vida a ustedes mediante seguridad, salud, educación y un país que realmente merece ser un país desarrollado, que merece ser de nuevo la Suiza de Centroamérica. Yo he pasado toda mi vida estudiando para prepararme para este día. He pasado mis últimos 25 años viendo ejemplos internacionales y trabajando con otros gobiernos para entender cómo lo hacen y para poder ir a aplicar eso a Costa Rica. Hoy tenemos en juego no solo la elección, sino también la instauración de un régimen que quiere seguir con un país polarizado. Eso no es lo que yo quiero. Yo quiero un país donde todos trabajemos en ir a alcanzar la transformación de nuestra querida patria. Y por eso yo les pido hoy su voto. Don Luis, nuevamente, muchísimas gracias por participar con nosotros. Éxitos. Muchas gracias y que tengan muy buen día. Gracias a don Luis Amador por participar con nosotros en este ejercicio y gracias a usted por habernos acompañado. Que esté muy bien. Hasta pronto.